más de dignidad. Si subiera al monte más alto. El mensaje de esta mañana es bebiendo de las aguas vivas de Dios para ser saciados totalmente por Dios. Amén. Vengan conmigo, Evangelio según San Juan, capítulo 7. Usted va a tener que determinar en esta mañana qué agua quiere beber. Hay muchas clases de agua. Si usted va a beber agua del estanque o va a beber agua del río. El Señor va a revelarnos cosas importantes hoy para el que quiere entender y quiere saber. Va a alcanzar conocimiento de cosas tremendas que corresponden a la proyección del poder de la vida eterna. En el capítulo 7, verso 37, nos encontramos con algo hermoso y vamos a estar leyéndolo. ¿Me acompañan? Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el último y gran día de la fiesta, algo antinatural. No era costumbre que los maestros se levantaran y alzaran la voz. Los maestros siempre en la costumbre judía estaban sentados y enseñaban a sus discípulos sentados. Y él se levantó. Y creo que es la segunda vez que Jesús dice la palabra que alzó la voz. No era habitual en él. Esto nos habla de la importancia del momento. En el último y gran día de la fiesta. ¿Qué fiesta? ¿A qué fiesta se está refiriendo la palabra? Se está refiriendo pues a una de las tres fiestas más solemnes que el pueblo de Israel celebra, y es la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de la celebración del final de las cosechas. Pero en realidad la esencia de la fiesta es la fiesta de los tabernáculos, porque en este tiempo eran 7 días. Las personas no vivían en sus casas, se fabricaban tiendas y se montaban las tiendas en las azoteas, en los patios, en los lugares donde podían montar una cabaña, una tienda. Pues ahí estaban durante los 7 días y convivían en familia, compartían, comían. Pero en estos 7 días había un ritualismo, un rito. Es que los sacerdotes iban al estanque de Siloé con jarros de oro y los llenaban de agua, iban al templo y lo rociaban sobre el altar, en los atrios. Y esto era en memoria o recordando el peregrinaje del pueblo de Israel por
el desierto, cuando salieron de la tierra de esclavitud, cuando Dios los sacó con mano fuerte, como la palabra de Dios nos dice, la gloria de Dios resplandeció siempre de una manera tan especial sobre el pueblo de Israel. El primer indicio es que dice que una nube grande, espesa, estaba siempre acompañando pues el peregrinaje, el caminar del pueblo de Israel. Estaban en el desierto y esa nube los protegía de los rayos del sol. Y dice que una columna de fuego inmensa de noche que les alumbraba en el desierto y también le daba calorcito, porque en el desierto de noche hace mucho frío. Y vemos la mano de Dios, vemos a Dios mismo cuidando y bendiciendo a su pueblo. Cuando llegaron delante del mar Rojo y Faraón decidió ir a por ellos, se encontraron como en una encrucijada, y el mar delante y el ejército detrás, y ahí vemos como Dios se glorificó. Dice que abrió el mar y pasaron en seco. Y todos sabemos lo que sucedió. El ejército de Faraón quiso perseguirlo, se metieron y las aguas se volvieron contra ellos y ahí murieron todos. Vemos que Dios fue tan hermoso, tan glorioso. Estaba tratando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel necesitaba enseñanzas específicas porque su mentalidad todavía era mentalidad de esclavo. De hecho, cuando vinieron los egipcios ya empezaron a quejarse y empezaron a hablar mal de Moisés, diciendo: Moisés, es que no había tumbas en Egipto, que nos has traído a morir a este desierto. Y vemos esa humanidad, esa carnalidad, vemos ese espanto, ese miedo. Y Dios está ahí tratando con su pueblo, y por eso se alargaron tantos los años, porque fueron duros de servir, fueron duros de corazón, no quisieron entender, no quisieron creer a Dios, prefirieron creer más la circunstancia que creer la palabra de Dios. Y por eso, pero fíjese, en esos 40 años, casi 2 millones de personas salieron. Se calcula que salieron de Egipto como 1.700.000, 1.600.000 de personas, y no paraban de nacer niños en el camino, porque el pueblo de Israel siempre fue un pueblo fructífero. ¿Se acuerda que dice que habían tantos nacimientos de los hijos de los hebreos en Egipto, que Faraón determinó matar a todos los varones? ¿Se acuerda? Es que había una gracia especial, una bendición especial de Dios con su pueblo, y eso continuaba a pesar de la dureza del corazón, a pesar de la incredulidad que había en la mente del pueblo. Pero Dios seguía pacientemente trabajando con su pueblo. Llegaron, después de ver la mano de Dios allí en Refidim, se gozaron, se deleitaron, bailaron, danzaron, alabaron. Pero al poco tiempo ya se estaban quejando otra vez porque no había agua. Y encontraron allí una laguna, y esa laguna, las aguas eran amargas. Dios le da instrucciones a Moisés, y esas aguas se endulzaron, se hicieron potables. Pero después la queja de que iban a comer. Ya se habían agotado los víveres que habían traído de Egipto, ya empezaban. Pero Dios hizo que cada día cayese del cielo el maná. La palabra maná se lo pusieron los mismos judíos, porque cuando fueron por la mañana y se encontraron todo ese sembrado de algo ahí desconocido, ellos dijeron: ¿y esto qué es?
Y eso es lo que quiere decir la palabra maná. ¿Esto qué es? Pero comieron y vieron que era sabroso y los alimentaba y los fortalecía. Y cada día el Señor tenía su porción. No podían guardar la porción de un día para otro porque se pudría. Dios lo había establecido. Solamente el día sábado podían coger la doble, el día viernes podían coger la porción para el día sábado. Y esa porción no se pudría. ¿Cómo es Dios? Y cómo Dios guardó a su pueblo, cómo Dios lo bendijo. Y de hecho, hermano, en el desierto, para dar agua a casi 2 millones de personas, quien no vea el milagro es porque es tonto o es tonto. Y de una roca en medio del desierto empezó a manar agua, agua, agua. Moisés tuvo un conflicto con esta roca, porque Dios le dijo: habla a la roca. Y Moisés, debido a la presión del pueblo, porque el pueblo no paraba de quejarse, ¿le recuerda algo esto? ¿Cómo nos parecemos, no? Seguimos cometiendo los mismos errores que el pueblo de Israel. Estamos viendo las maravillas de Dios, estamos viendo las manos de Dios, pero cuando tenemos un problemilla, ya nos estamos quejando otra vez. De tal manera que Moisés se irritó y no le habló a la roca, sino que la golpeó. Y debido a eso, Dios le dijo: tú no vas a entrar en la tierra prometida. La verás de lejos, pero no entrarás. Cuando Moisés mandó a los 12 espías, y los 12 espías vinieron con las noticias verídicas que sí, ciertamente esa tierra es tierra que fluye leche y miel. Pero empezaron con los peros. Solamente Josué y Caleb mantuvieron una actitud de fe en su mente y en su corazón, y dijeron: vayamos, hermanos, porque más podremos nosotros que ellos. Y el simple hecho de que Josué y Caleb fueran hombres de fe, y que si Dios se agrada de nosotros, nosotros podremos más. Y entonces determinaron los demás apedrear a Josué y a Caleb, provocando a ira al Señor. Y el Señor dijo: ¿hasta cuándo he de soportar a este pueblo incrédulo? Con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos, cómo los saqué de Egipto, cómo atravesaron el mar, cómo los he alimentado, cómo han bebido agua de la roca, cómo los he guardado del sol con la nube, cómo los he protegido con la columna de fuego, cómo. Pero cuando llega la hora de la verdad, de disponer nosotros para entrar a la conquista, nos acobardamos y cada uno busca su propia comodidad o su propia excusa, o mejor dicho, con su y más decoroso, con su argumento. Pero ¿quién podrá llevarle la contraria a Dios? ¿Y quién podrá torcer lo que Dios ha enderezado? Nos equivocamos, hermanos, de todas. Esta fiesta era una fiesta muy especial en el pueblo de Israel, la fiesta de los tabernáculos. Estaban recordando todo eso, su peregrinaje en el desierto, cómo Dios los guardó, cómo Dios los alimentó, cómo Dios les dio de beber, cómo hizo que el calzado de su pie no se rompiera, no se deshaciera, ni la ropa. En todo ese tiempo, 40 años, hermanos, que muchos están mirando a ver qué tipo, qué marca de ropa, si era de Adidas o eran de yo qué sé, ¿no? ¿Qué marca?
la marca del cielo. La ropa no se consumía, no se rompía, los calzados no se estropeaban. Durante 40 años el pueblo no se enfermaba. Ahí Dios estaba así. Y entonces, ¿qué sucede? Entran ya en la tierra prometida por fin de 40 años. En la otra generación son valientes, le creen a Dios, entran en la conquista y tal. Y empiezan los ritualismos religiosos. Y en medio de la celebración, en el último y gran día de la fiesta, porque la fiesta era grande. El último día ya era un poquito el broche de oro y era ya el sumo sacerdote el que venía con el jarro de agua de oro y lo vertía sobre el altar y tal. Y una gran multitud ahí. Y entonces Jesús se levantó y alzó la voz diciendo: el que tenga sed. Obviamente Jesús no estaba hablando de la sed física, estaba hablando de la sed espiritual, estaba hablando de la sed del alma, esa sequía en el alma que tanta miseria provoca en las personas. La gente habla del vacío, habla de amargura, habla de tristeza, habla de inseguridad, un problema interno que solo tiene solución cuando podemos ser saciados con la fuente eterna de Dios. Solo. Y en medio de este ritualismo religioso, en medio de toda esa liturgia, los pasos, el pueblo siguiendo, llegan al templo, ya van a derramar el agua, lo mezclaban también con vino. Jesús alza la voz y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Jesús va más allá del ritualismo. Jesús manifiesta una explosión espiritual para provocar también los corazones, la fe necesaria para salirnos de esos ritualismos religiosos, apartarnos de esas tradiciones que hace que año tras año vayamos de la misma manera, pero ocurre que la sed interna no es saciada, seguimos con la misma miseria, seguimos con la misma amargura, seguimos con la misma incomprensión de las cosas, insatisfacción, seguimos con el temor, con el miedo, seguimos con un montón, porque eso es la sequía del alma. Y Jesús, que no puede contenerse, se sale de los parámetros normales, de los ritualismos, de los formulismos, y Él se levanta cuando todos estaban sentados. Y Él levanta la voz y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya no es agua estancada. ¿Se acuerda? El agua del ritualismo, el agua de la religión, y lo cogían al estanque de Siloé. El agua estancada da vida a muchos gérmenes, a muchas cosas que usted ya sabe. Las aguas vivas son las aguas de los ríos. Y Jesús no habla de beber del agua del estanque, sino que el que bebe de este río, de esta fuente, él mismo se va a convertir en río y se van a manifestar los ríos. Es el cumplimiento de la palabra profética de Isaías 12:3, cuando dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y termina este capítulo y dice que vamos a leerlo.
dice: regocíjate y canta, oh moradora de manantial de vida, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque en realidad esta era una fiesta, también se la identifica, se le llama la fiesta del gozo, la fiesta de la alegría. Pero quiero que entendamos el proceso de la acción vivificadora del agua de vida, que es Jesús. En primer lugar, número 1, dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque la salvación de nuestra alma solo la podemos encontrar en las aguas vivas de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, verso 12, dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La primera acción poderosa y gloriosa de beber el agua de la fuente, la roca de Oreb, fue abierta, y Cristo es identificado como esa roca que fue partida para manar la vida y impartirla en los corazones secos, en las almas que están completamente secas, provocar la vida. Lo primero que hace es la salvación del alma que está bajo condena del pecado. Y dice que esto Jesús lo habló en referencia al derramamiento del Espíritu Santo que había de venir sobre los creyentes, porque todavía el Espíritu Santo no había sido derramado, porque Cristo todavía no había sido glorificado. Entonces ocurre que cuando Cristo es glorificado por el Padre, se convierte en esa fuente real de salvación. Y el primer efecto de la fuente de nuestro Señor Jesucristo es la salvación de las almas. No había ni forma ni manera de poder ser salvo. No había forma ni manera que el alma fuese redimida, fuese saciada, que volviese a la vida, que tuviese salud, si no es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por el derramamiento de las aguas vivas, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque no hay otro puente, otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, Él fue nuestro mediador para la salvación de nuestras almas. De hecho, Él fue la ofrenda perfecta. Aquí en el último y gran día de la fiesta se estaba dando una ofrenda de libación, pero el que se derramó por completo a favor nuestro fue Él. Porque Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su condición de Dios para tomar la forma humana, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz a favor de la salvación de tu alma. La segunda acción que hace el que bebe esta fuente, el que tenga sed, venga a mí y beba, es la liberación de la mente y del corazón. Entramos en una transformación de vida. La mente saturada por las mentiras y por todas las cosas erróneas, el corazón sucio por sentimientos inicuos, reciben una visitación divina y son saciados con la verdad de Dios. Y en Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad
a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús sabía lo que estaba diciendo, la importancia de lo que estaba ofreciendo. Él estaba diciendo: estáis perdiendo el tiempo con ritualismos vanos, huecos, vacíos. Yo soy la verdadera fuente. Yo soy el manantial de la vida. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y tendrá la salvación de su alma, la liberación de su vida, de su mente y su corazón. Saltará la obra diabólica, huirá de ti el gemir y el dolor, y la paz de Dios te va a coronar todos los días de tu vida, por cuanto has creído y has puesto tu corazón en fe para tu Dios. Él mismo te librará, Él mismo te va a coronar de favores y misericordias. Dice el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo, la fuente de agua de vida eterna, os liberare, seréis verdaderamente libres. Entendamos, hermano, Jesús utilizó el momento propicio. Estaba en el lugar indicado, en la escena y en la atmósfera adecuada para confrontar el error del ritualismo y la tradición de la religión hueca y vacía, cogiendo agua de un estanque podrido y llevarlo en ofrenda en el altar. Cristo es la verdadera ofrenda y Él es el verdadero sacrificio. Y Él se entregó por todos nosotros que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, para que alcanzáramos la vida. Pero no cualquier vida, la vida eterna, libres de pensamientos antagónicos, de opresión, de cargas, de ataduras, de mentiras diabólicas. Libres, porque el que conoce, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que bebe de la fuente de la vida también alcanza la promesa de la sanidad. Salmo 103, versículo 3 dice: el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todas tus dolencias. Pero no en el ritualismo del agua del Siloé. Dice Jeremías 2, hablando Dios para el pueblo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Los ritualismos, las tradiciones no nos van a saciar, no nos van a dar libertad, no nos van a sanar. Y sabes, hermano, miramos al pueblo de Israel y decimos: wow, pero qué confusión, qué error. Todavía no han reconocido que el Mesías vino. No le creyeron. Y hermanos, ¿y qué nos está pasando a nosotros? ¿No estamos cayendo en los mismos ritualismos? ¿No estamos yendo al estanque para ofrecer ofrenda contaminada a nuestro Dios? Medite un poquito. Preséntese delante de Dios. Examine el día a día. El impacto del agua que bebemos cada día. Cuando Jesús estuvo
ese encuentro con la mujer samaritana, hubieron unas palabras impresionantes. En un momento que Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Señor, dame de esa agua. El que tenga sed, venga a mí y beba. Como dicen las Escrituras, la palabra eterna y verdadera de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de salvación, ríos de liberación, ríos de sanidad, ríos del conocimiento de la verdad de Dios, porque pasaremos de vivir en la ignorancia del peso del ritualismo y del tradicionalismo religioso a la revelación de la vida en abundante de Cristo, cuando Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dice Pablo: y ciertamente, antes lo he mencionado esto, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Primero habla de la excelencia del conocimiento. El que bebe de Él, de las aguas de la vida, bebe de las aguas del conocimiento, de la revelación, del conocimiento eterno de Dios. Entramos en la conexión. Por eso Pablo, escribiendo a Corintios, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente, pero el espiritual lo discierne todo, porque el Espíritu de Dios aún escudriña lo profundo de Dios y nos lo da a conocer. Cuán importante es esto, amada iglesia, querida iglesia. Este año es un año importante. Quiera Dios que usted se aferre a esta promesa y que Él mismo, la fuente de vida, provoque esa vida en usted, que esté a la vanguardia de los sucesos celestiales, de la gloria de Dios manifestada cada día, con experiencias sobrenaturales cada día en su vida. Salvación, liberación, sanidad, no solo física, sino del alma. ¿Cuántas almas están traspasadas por la sequía y el veneno, la sequedad de la mentira? Viene un florecer, una primavera de gozo y de alegría. Después del verano viene el otoño, y en el otoño se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Septiembre, octubre, a veces en noviembre, antes de que llegase el invierno. Había que tener un encuentro con las aguas de vida. La tristeza es ver cómo año tras año estaban convirtiendo una fiesta de gozo que en su día tuvo su apogeo por un reconocimiento real del pueblo, pero que, perdiendo la esencia, quedó solamente el rito y quedó el tradicionalismo y la forma humana de impresionar a la gente, los sacerdotes con los jarros de oro, llenando las jarras para llevarlas al altar. Eso también anunciaba la venida del Mesías. Y fíjese, si la revelación estaba en oscuridad, porque el Mesías estaba allí y no lo reconocían, no lo veían.
Y el Mesías tiene que levantarse y decir, gritando: el que tenga sed, venga a mí y beba. Como dicen las Escrituras, de su interior, porque la obra de Dios es desde adentro hacia afuera. Dios se manifiesta de arriba hacia abajo y se manifiesta en nosotros desde adentro hacia afuera. Y la vida de Cristo se va a ver, se va a poder visualizar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y se va también a declarar esa libertad tan gloriosa, esa liberación. Ya no hay opresión, ya no hay yugo de mentira que pueda mantenernos ahí tirados en el piso. Ahora saltamos como ovejas de la manada y cantamos con gozo y con alegría, con júbilo, las alabanzas a nuestro Dios y Creador. Hay un trato divino de Dios. Hay un encuentro real con la fuente de la vida. Hay un saciarnos de las aguas de la vida de Cristo. Y ahora viene el verdadero gozo. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamar su nombre, hacer célebre en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido, cantar salmos a Jehová, porque Él ha hecho magníficas, cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, oh moradora de manantial de vida, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Grande es. Y Pablo, viviendo en esta dimensión de salvación, liberación, sanidad, manifiesta la necesidad del gozo de Dios, que dice en Nehemías que es nuestra fortaleza, y dice en Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, Pablo va más allá de un simple gozo. Pablo habla de vivir cada día en un sumo gozo. Y dice: regocijaos en el Señor siempre. Dice: y otra vez os digo, para que no se os olvide, regocijaos, regocijaos en Dios. Amén. Grupo de alabanza, por favor. Pero note lo que dice Isaías 12:3. Cristo se ofrece y se pone delante de nosotros como la fuente. Pero dice: sacaréis con gozo. Cristo dice: el que tiene sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabéis lo que ocurre ahí? Cuando bebemos de Él, nos transformamos en algo que es parte de Él. Y por vuestro interior correrán ríos
de agua viva. El agua viva solamente viene de Él, y que corra por nosotros es porque Él está en nosotros. En este tiempo que vivimos, donde se hace más notable la propia palabra de Dios, cuando nos invita a dejar de ser como niños, que no fluctuemos, que no divaguemos entre dos pensamientos, permitiendo que el enemigo siempre tenga un lugar por donde entrar y confundirnos. Se levantaron teólogos y impusieron tendencias doctrinales donde cientos y miles de cristianos por siglos vienen peleando si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Y el verdadero cristiano no tendría que caer en esas tonterías teológicas. Lo que tenemos que estar pendientes es beber de las aguas, de la fuente de la vida. Yo no sé usted, pero yo necesito tener un encuentro diario con mi Dios, con mi Señor. Pablo eso es lo que indica y lo que enseña que tenemos que hacer cuando habla en Romanos 12, en el capítulo 12, versículo 1. Dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, pero no en el ritualismo de traer el agua del estanque, sino en un sacrificio vivo, santo y agradable para nuestro Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra porción diaria. Y no os conforméis a este siglo. Otra traducción dice: no os conforméis a este estilo de vida. ¿Cuál? El del ritualismo, tradicionalismo, la religión muerta, sino transformaos. Fíjese que la orden es personal. Yo así lo entiendo, hermano, y ¿sabe lo que hago? Yo busco esa transformación. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Sumergiéndome en las aguas del Señor, en las aguas de la palabra del Señor. Cada vez que voy al Señor con el anhelo y con la pasión de beber de Él, de beber de la verdad eterna de nuestro Dios, ¿sabe con qué me encuentro? Me encuentro con la revelación del cielo. Y mi espíritu sabe que mi Padre Celestial me está hablando. Me está revelando cosas. Transformaos por medio de la renovación. Es un ejercicio. El cristiano que no hace nada es un cristiano que va a terminar en el estanque de Siloé. No va a ser un río, sino un estanque. El cristiano que no se conforma con lo que vivió ayer, sino que hoy quiere una manifestación mayor de la gloria de su Dios, es el cristiano que aparca lo viejo y busca lo nuevo. Eso es la transformados por medio de la renovación. Eso es la renovación. Quitar lo viejo, buscar lo nuevo. ¿Sabéis por qué necesitamos esto? Vivir esto, accionarnos en esto, transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque nuestra mente tiene que estar bendecida con las aguas de la verdad de nuestro Dios, porque es la única manera que vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Es la única manera. Por eso
contra todo formulismo, contra todo lo diseñado por el hombre. Porque esta celebración, hermano, esa parte del ofrecimiento del agua no fue dada en Levíticos por Dios. Eso se lo inventaron los hombres. Y es lo que sucede muchas veces, que nos apartamos de la esencia y nos buscamos carros nuevos o novedades nuevas. Queremos llamar la atención, pero lo estamos haciendo con semilla de muerte, no con semilla de vida. Y Cristo no pudo resistir más ese momento absurdo, ¿sabes? Porque el pueblo había llegado a tal punto que dentro del ritualismo y la tradición, la fiesta que se llamaba la fiesta del gozo era un gozo fingido, porque lo que hacían era emborracharse con vino para traer la alegría del vino, no la alegría del cielo, que satisface el alma, que sacia el alma. Se terminaba el momento de alegría, la resaca, y volvía la sequía, la tristeza y la misma amargura como comenzaron esa fiesta. Y no sirvió para nada. Esperar otro año más para celebrar 7 días más de ritualismo y de tradicionalismo religioso muerto, hueco y vacío. Y así lo hacen cientos y miles de religiones hoy en día, teniendo al pueblo entretenido con boberías, tonterías, con cosas muertas, estancadas, inventos de hombres que no tienen nada que ver con la vida del Espíritu. Por eso Pablo, preocupado del funcionamiento y desarrollo de los cristianos, dice: no apaguéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Porque volver a los ritualismos hace que el Espíritu Santo se apague. No entristezcáis al Espíritu Santo. Cuánta tristeza hemos podido provocar al corazón de Dios, porque debiendo ya ser instrumentos de gloria en la mano de Dios para manifestar el poder y la gloria de Dios, todavía seguimos con la rutina de nuestras fiestas huecas y vacías. Pero Jesús se levantó y alzó la voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, porque de su interior, como está escrito en la palabra eterna, correrán ríos de agua viva. Oh Dios.